Hoy es un día muy especial porque se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y desde Álamo estamos muy felices de organizar este webinar donde contaremos con dos expertas dedicadas a la lucha del cáncer de mama para hablar de dos temas muy importantes que esperamos que arrojen luces sobre este tema para nuestra práctica diaria. En primer lugar, tengo el placer de presentar a la doctora Ashley Oyuki Orsuna Vázquez, que es oncólogo médica, egresada de la Universidad del Siglo XXI. Ella es médica adscrita al Servicio de Oncología Médica del Hospital de Ginecología y Obstetricia. Luis Castelazo Ayala, está certificada por el Consejo Mexicano de Oncología, participa en protocolos de investigación y su práctica clínica está ligada específicamente al tratamiento de cáncer de mama y tumores ginecológicos. Ella nos va a hablar del tratamiento de hormonoterapia extendido en pacientes con cáncer de mama y sin más preámbulo le damos paso a la doctora Oyuki. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Oyuki Orsuna Vázquez, especialista en oncología médica. Al momento me encuentro trabajando en medio privado y en el Hospital de Alta Especialidad de Ginecología y Obstetricia número 4. Agradezco a la Asociación Latinoamericana de Mujeres en Oncología por la invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las estrategias de hormonoterapia adyuvante extendida, sobre todo sobre identificando a las pacientes que se van a beneficiar con este tratamiento. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, en la agenda del día de hoy vamos a revisar una pequeña introducción, cómo han sido las estrategias de adyuvancia a través del tiempo, cuál va a ser el beneficio de la terapia endocrina en adyuvancia, cómo vamos a identificar a los pacientes de alto riesgo, el beneficio de la terapia extendida y también el papel de las pruebas genéticas. Terminaremos con los efectos adversos y unas conclusiones. A modo de introducción, bueno, es importante mencionar que el 90% de las pacientes se van a diagnosticar en etapa temprana. El 70% de estas van a ser clasificadas como receptores hormonales positivos. Y bueno, mencionar que el 50% de las pacientes aproximadamente van a cursar con una recurrencia después de los 5 años de la cirugía. Con todo esto, pues se ha intentado a través del tiempo intensificar el tratamiento adyuvante con diferentes estrategias. Una de ellas, pues, es la terapia endocrina extendida, que es de lo que hablaremos el día de hoy, la supresión ovárica en pacientes premenopáusicas y, pues, más recientemente el papel de los inhibidores de CDK. El fundamento de todo esto, recordar que, bueno, el estradiol va a estimular la proliferación celular vía receptor de estrógeno. Esto puede llevar a una replicación incorrecta en algunas ocasiones, lo que puede llevar a mutaciones y esto así llevar a una transformación neoplásica. La terapia endocrina nos va a llevar a reducir los niveles de estrógeno circulante y va a bloquear de algunas formas la señalización celular. También recordar que las células con receptores hormonales positivos, las células tumorales, pueden llegar a estar en un estado quiescente a través de la finalización de la adyuvancia y al terminar la adyuvancia, al retirar el estímulo estrogénico, pueden volver a crecer y es por eso que se explica las recurrencias tardías en cáncer de mama. ¿Qué estrategias se han utilizado a través del tiempo? Bueno, inicialmente tenemos el tratamiento con quimioterapia desde los años 70, que nos daba una reducción de riesgo de recurrencia del 30%. Posteriormente se introdujo el tratamiento con tamoxifeno en los años 90, que nos daba un beneficio a 10 años del 10% en ganglios positivos y 5.6% en ganglios negativos, dándonos también una reducción de riesgo de cáncer de mama contralateral a 5 años del 47%. Posterior a esto, pues las dosis densas de tratamientos con quimioterapias, la supresión ovárica en pacientes premenopáusicas y, bueno, más recientemente los inhibidores de CDK4/6, teniendo varios estudios, los cuales han sido positivos en tratamientos con abemaciclib y ribociclib. Y bueno, se ha intentado el tratamiento con olaparib en el estudio Olimpia, dando una supervivencia libre de enfermedad a 3 años con un beneficio absoluto de 8%. ¿Cuál ha sido el beneficio de la terapia endocrina en adyuvancia en general? Bueno, recordar los estudios de tamoxifeno. Esto es desde el 2011 se realizó este metaanálisis con 20 estudios y 21.457 pacientes.
Se evaluó dar tamoxifeno por 5 años o vigilancia después de la cirugía. Nos daba una reducción de riesgo de recurrencia a 10 años con un riesgo relativo de 0.53, un beneficio, una reducción del 47%. Sin embargo, este beneficio se veía disminuido después de los años 10 a 14. Recordar que las pacientes con receptores hormonales positivos eran las que se veían más beneficiadas y también aquellas que tenían incluso una baja expresión de receptores de progesterona. Dentro de los pacientes que presentaban una baja expresión, ya sea de receptores de estrógeno o de progesterona, e incluso nula, estos no tenían un beneficio tan claro. Posteriormente se evaluó dar tamoxifeno versus letrozol adyuvante o letrozol seguido de tamoxifeno. En este análisis, un estudio fase 3 con 8.010 pacientes posmenopáusicas con poblaciones T1 y T2 con ganglios negativos y positivos, se hizo un seguimiento a 25.8 meses, en los cuales la supervivencia libre de enfermedad redujo en 19% y la supervivencia libre de enfermedad a distancia en un 27%. Esto siendo significativo a favor del letrozol y la supervivencia libre de enfermedad de 5 años del 84% utilizando letrozol versus 81.4%. Este estudio es el que nos da, este análisis es el que nos va diciendo que tal vez letrozol sea mejor que dar solo tamoxifeno. ¿Cómo se fueron identificando los pacientes de alto riesgo en cáncer de mama? Bueno, me gustan mucho los metaanálisis, ya que estos pues nos dan una visión general de varios estudios. Entonces, en este metaanálisis de 62.923 pacientes con cáncer de mama receptores hormonales positivos, menores de 75 años, aquí mencionar que fueron poblaciones T1 y T2 y que tenían hasta 10 ganglios positivos. En estos pacientes que se les dio una terapia endocrina por 5 años, se evaluó la tasa de recurrencia a distancia o por el evento, que podía ser una recurrencia locorregional o contralateral. Y bueno, se encontró que el tamoxifeno a 5 años reduce las tasas de recurrencia, dando un beneficio absoluto máximo de 14.2% a 10 años. Y bueno, dentro del análisis por subgrupo se vio que los pacientes que tenían de 4 a 9 ganglios entre recurrencias de 10, 15 y 20 años tenían tasas de recurrencia de hasta 36, 45 y 52%. También aquellos pacientes con mayor cantidad de ganglios tenían mayor riesgo de muerte por cáncer de mama. Respecto al tamaño tumoral, los pacientes con T1 pero que tuvieran ganglios positivos, a mayor cantidad de ganglios, una mayores tasas de recurrencia, y también aquellos que eran tumores T2 con una mayor cantidad de ganglios, aún más tasas de recurrencia a distancia. ¿Cómo ha sido el beneficio de la terapia extendida? Bueno, recordar que la recurrencia tardía en cáncer de mama va a ocurrir en el 50% de los casos, incluso después de 10 o más años de haber completado la terapia endocrina adyuvante. Es por eso que se han intentado evaluar estas estrategias de tratamiento para poder reducir el riesgo de recurrencia. Hay múltiples estudios de terapia extendida. De todos estos, bueno, recordar que no son estudios comparables, sin embargo, pues se ponen en comparación para evaluar cuáles han sido las diferencias sobre resultados, sobre las poblaciones de estos estudios. Tenemos el estudio MA17 con 1.918 pacientes. En estos casi toda la población fueron pacientes posmenopáusicas en todos estos estudios. Y bueno, en el MA17 eran pacientes que después de 4.5 a 6 años de haber recibido tratamiento con tamoxifeno, se les dieron 5 años más con letrozol. En este estudio se estratificaron los pacientes por estado ganglionar, quimioterapia previa, y el objetivo primario fue la supervivencia libre de enfermedad. La supervivencia libre de enfermedad en este estudio a 5 años fue de 95 versus 91% a favor de continuar con la terapia endocrina, esto siendo significativo, no así la supervivencia global. Como conclusión, pues nos da una mejoría en supervivencia libre de enfermedad y a distancia, sobre todo en aquellos pacientes con ganglios positivos. En el estudio NCBAP14, con 1.172 pacientes, eran pacientes que completaron 5 años de tratamiento. En este estudio mencionar que no hubo pacientes
En este estudio mencionar que no hubo pacientes con ganglios positivos, también el objetivo primario fue la supervivencia libre de enfermedad. Y bueno, en este estudio se intentó continuar la terapia endocrina con tamoxifeno por 5 años, pero en este estudio no fue positivo. Posteriormente tenemos el estudio ATOM con 6.953 pacientes, cuya población del 31% sí tenía ganglios positivos. El objetivo primario fue el intervalo libre de enfermedad. Se evaluó dar 5 versus 10 años de tamoxifeno, y en este estudio pues sí fue positivo para reducir el riesgo de recurrencia, dando un beneficio a 10 años y también así la mortalidad. Con posterior a 10 años reducía el riesgo de muerte. El estudio Atlas con 12.894 pacientes, eran pacientes con ganglios positivos hasta el 40%, y también se evaluó el tratamiento con terapia extendida con tamoxifeno, lo cual nos daba un beneficio de los años 5 a 14 del 4%. Y bueno, todos estos estudios se hicieron metaanálisis para evaluar las diferencias absolutas y relativas en eficacia y toxicidad. Tenemos este metaanálisis de 2014, donde se evaluaron diferentes bases de datos, entre ellas Medline y Embase. Y el beneficio a largo plazo de la terapia extendida fue una reducción del riesgo de recurrencia del 20%, sobre todo en pacientes con ganglios positivos, un riesgo de recurrencia menor del 24%. No así en aquellos pacientes con ganglios negativos. Y bueno, a 10 años la reducción absoluta nos reportaron en 2.1% en ganglios negativos y 4.1% en pacientes con ganglios positivos. Estos fueron los estudios que se revisaron, que fueron algunos de los que ya mencionamos: el Atlas, ATOM, el estudio del ECOG, NSABP14 y el estudio escocés. En la tabla de Forest Plot, pues tenemos que el beneficio se vio significativo en pacientes que tuvieron un seguimiento más allá de 10 años, no así en los primeros 5 a 9 años. Y sobre todo, como ya mencioné, en aquellos pacientes con ganglios positivos. También tenemos este metaanálisis en el que también se incluyeron pacientes con tratamiento con inhibidores de aromatasa. En este estudio, pues la supervivencia global nos dio un beneficio absoluto del 11% de continuar con la terapia endocrina extendida, y la supervivencia cáncer específica un beneficio absoluto del 22%. Nos daba una reducción del riesgo de recurrencia del 30%, esto siendo significativo. Y también tenemos otro estudio donde se evaluaron los diferentes subgrupos. En este fueron 16.349 pacientes. El hazard ratio para la supervivencia libre de enfermedad fue de 0.77 versus 0.88 entre los diferentes subgrupos. Esto pues no fue significativo, y los estudios que se incluyeron pues fueron estos, algunos de los cuales ya hemos mencionado. Aquí en este estudio pues se evaluó si dar el tratamiento con terapia extendida en pacientes de acuerdo con subgrupos, es decir, si los menores de 60 años o mayores de 60 años había alguna diferencia para identificar qué grupo de pacientes eran los que se beneficiaban más. En este caso, pues no hubo una diferencia significativa entre ambos subgrupos, pero sí diferencias numéricamente absolutas mejores para cada uno de ellos, teniendo que se benefician los pacientes menores de 60 años, así también los mayores de 60 años. Respecto al tamaño tumoral, no hubo beneficio, o sea, no se evaluó aquí el beneficio entre alguno de los dos, y tampoco hubo diferencias significativas. Y nuevamente tenemos la población con ganglios positivos, en los cuales numéricamente en cada uno de ellos los que se benefician fueron los pacientes con ganglios positivos, dándonos una reducción del riesgo de recurrencia del 28%, sin haber una diferencia significativa entre los pacientes con ganglios positivos y ganglios negativos. Respecto al porcentaje de receptores de estrógenos o progesterona, pues se beneficiaban más aquellos pacientes que tuvieron una positividad para los receptores de estrógeno o para los receptores de progesterona. Bueno, para los dos. Los que tenían uno u otro no tuvieron tanto beneficio, sin embargo, tampoco fue una diferencia significativa entre ambos subgrupos. Y también incluyeron una población que haya recibido quimioterapia adyuvante, en los cuales se ve una reducción del riesgo de recurrencia del 29%.
en el tratamiento con terapia extendida. Sin embargo, en este escenario sí se vio una diferencia significativa entre ambos subgrupos. Esto pues se podría explicar ya que los pacientes que recibieron un tratamiento con terapia, con quimioterapia adyuvante, pues era población de más alto riesgo. No hubo diferencias entre los subgrupos. Como conclusión de este metaanálisis, los efectos relativos fueron numéricamente mayores en pacientes con tumores grandes y aquellos con ganglios positivos, y la positividad para los receptores de estrógeno y progesterona tenía un mayor efecto del tratamiento. La limitación de todos estos análisis, mencionar que la población es muy heterogénea y por lo cual cada quien habrá que sacar sus conclusiones. También se revisaron metaanálisis respecto a la eficacia de la terapia extendida con inhibidores de aromatasa, con todos estos estudios, en los cuales se vio un incremento en la supervivencia libre de enfermedad en los pacientes que recibían un tratamiento con inhibidor de aromatasa, disminuyendo el riesgo de recurrencia en el 22%. Y también en los pacientes con ganglios positivos se evaluó este beneficio, dándonos una disminución del riesgo de recurrencia del 33% en este metaanálisis. Sin embargo, pues no se veía un beneficio en la supervivencia global. Y bueno, esta es una gráfica que nos propone en este metaanálisis que pacientes de alto riesgo pues se van a beneficiar más con una terapia extendida, pues aquellos pacientes que tengan más ganglios positivos, que sean pacientes con tumores más grandes, con grados altos y sobre todo con Ki67 alto. Más recientemente, en 2021, se publicó el estudio SALSA, un estudio fase 3 con 3.484 pacientes que ya habían recibido 5 años de su terapia endocrina adyuvante. El objetivo primario fue la supervivencia libre de enfermedad y aquí se evalúa pues cuántos años entonces son los ideales para continuar la terapia extendida. Pues pueden ser 2 años adicionales y aquí se evaluó dar también 5 años adicionales. En este estudio, como bemol, podemos ver que el estatus ganglionar se evaluaron, la mayoría eran pacientes N0 y N1, no así los pacientes N2 y N3 que eran la minoría. También el tamaño tumoral, la mayoría fueron pacientes T1, por lo cual pues habría que reservarse las conclusiones sobre este estudio. En este estudio, pues dar 5 o 2 años de anastrozol no tuvo diferencias entre la supervivencia libre de enfermedad ni en la supervivencia global. Sin embargo, dar 5 años de anastrozol sí nos incrementaba el riesgo de fractura hasta en un hazard ratio de 1.35. Y bueno, extender la terapia por más de 5 años no da un beneficio a extenderla por 2 años más, sin embargo nos va a asociar a mayor riesgo de fractura. También recientemente se publicaron los resultados finales del estudio SOL en 2021, un estudio fase 3 con 4.834 pacientes posmenopáusicas. En este estudio sí eran solo pacientes con ganglios positivos y que habían completado 4 o 6 años de terapia endocrina. El objetivo primario fue la supervivencia libre de enfermedad y aquí se evaluó si dar el uso continuo de letrozol por 5 años era mejor. Perdón, eso lo eliminamos. En este estudio se evaluó el uso continuo de letrozol por 5 años versus el uso intermitente de letrozol por 9 meses, seguido de un descanso de 3 meses de los años 1 a 4 y posteriormente continuarlo de forma continua por 12 meses el quinto año. El fundamento de este estudio es que, bueno, recordar que la mayoría de las pacientes que presentan una recurrencia durante la adyuvancia o después de la adyuvancia tienen mutaciones de SR1 y se creía que descansar o suspender el tratamiento por estos 3 meses iba a hacer que se desarrollaran de menor forma las mutaciones de SR1. Respecto a la supervivencia libre de enfermedad, no hubo una diferencia significativa, tampoco en el intervalo libre de enfermedad hubo una diferencia significativa, ni en la supervivencia libre de recurrencia a distancia, ni en la supervivencia global. Este estudio pues, nos muestra que el tratamiento intermitente no va a ser superior comparado con la terapia continua. Sin embargo, en este estudio se vio que sí reducía el riesgo de eventos adversos y mejoraba la calidad de vida el tener estos descansos de 3 meses. Con este estudio no podemos decir que es igual dar o no inferior dar tratamiento con estos descansos de 3 meses, ya que no fue diseñado para eso. Y bueno, se diseñó como un estudio de superioridad
que se creía que dar 3 meses de descanso iba a ser superior, y bueno, un estudio negativo, pero con el cual podemos evaluar ciertas conclusiones. Y el papel de las pruebas genéticas, bueno, recordar que las pruebas genéticas han vuelto herramientas de gran ayuda recientemente para evaluar a aquellos pacientes con alto riesgo, incluso aquellos pacientes que requieren de tratamiento con quimioterapia. La única prueba que se ha revisado en este contexto es el Breast Cancer Index, en el cual se evaluó el ratio de HOX-B13 e interleucina 17, los cuales van a ser genes que están implicados en la carcinogénesis y en la progresión de la enfermedad, así como el Molecular Grade Index. Este Breast Cancer Index nos va a clasificar en los pacientes con un Breast Cancer Index alto y un Breast Cancer Index bajo. Hay 2 estudios que evaluaron esta prueba genética, el estudio ATOM y el IDEAL. Fueron en el estudio ATOM 583 pacientes, de las cuales 49% tenían un Breast Cancer Index alto, y la intervención fue dar tamoxifeno 5 versus 10 años. En estos pacientes que tenían un Breast Cancer Index alto, vemos que el riesgo de recurrencia disminuyó en un 10.2%, y respecto a los pacientes que tenían un Breast Cancer Index bajo, no hubo una reducción significativa. ¿Esto qué nos dice? Bueno, que los pacientes que tenían un Breast Cancer Index alto, incluso aunque tuvieran un riesgo clínico bajo, tenían un beneficio de continuar con la terapia extendida. Respecto al estudio IDEAL de 908 pacientes, aquí en estos el 47% de la población tenían un Breast Cancer Index alto. Se evaluó dar letrozol por 2.5 años más o 5 años más de la terapia extendida. Y bueno, en este estudio, en los pacientes que tenían un Breast Cancer Index alto, sí hubo un beneficio en continuar la terapia endocrina extendida, dando una reducción del riesgo de recurrencia del 58%. Tampoco los pacientes que tenían un Breast Cancer Index bajo se vieron beneficiados. También en este estudio, aunque tuviera un riesgo clínico bajo, podían tener un Breast Cancer Index alto y también se vieron beneficiados. Y bueno, ya para concluir, ¿qué efectos adversos tenemos de la terapia extendida? También hay un metaanálisis respecto a todos estos. Recordar que, bueno, vamos a tener eventos cardiovasculares hasta 18 veces más con la terapia extendida. Esto de forma significativa versus no continuar con una terapia extendida. El riesgo de fracturas también incrementa 34 veces dando una terapia extendida, por lo cual también es importante recordar la salud ósea en estas pacientes. Otras malignidades, pues también nos incrementa el riesgo de hasta 45 veces de forma significativa respecto a aquellas pacientes que no van a una terapia extendida. Como conclusiones, bueno, es importante mencionar que el beneficio en la terapia extendida con pacientes de alto riesgo ya se ha visto, sobre todo en poblaciones con ganglios positivos, y mencionar tumores grandes. Los Breast Cancer Index, pues es una herramienta que nos podría ayudar a identificar estas pacientes. Y bueno, sin embargo, pues hay que considerar todos este background de estudios, que son estudios con poblaciones muy heterogéneas, de los cuales pues podríamos sacar solamente conclusiones con reserva. Es importante considerar las comorbilidades y los efectos adversos que podríamos ocasionar dando una terapia extendida, y siempre es importante considerar la tolerancia del tratamiento los primeros 5 años de la paciente que recibió su terapia endocrina. Es importante saber en el momento que vamos a iniciar una terapia extendida, la paciente qué efectos secundarios ha tenido, evaluar su salud ósea y sobre todo la sintomatología que ha presentado. Y sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la excelente presentación de la doctora Osuna. Yo creo que nos ha aclarado muchas dudas respecto al tratamiento hormonal prolongado, pero lo que a mí me gustaría es si nos podría hacer una síntesis después de esta revisión tan exhaustiva del tratamiento para ver cuál sería el grupo de pacientes en las que el tratamiento hormonal prolongado más allá de los 5 años ofrece un beneficio real y significativo en cuanto a supervivencia global. ¿Y cuáles serían el grupo de pacientes en las que esta prolongación del tratamiento las expone a un riesgo innecesario con efectos secundarios que pueden impactar en su calidad de vida? Me gustaría esa pregunta, querida Oyuki.
Muy bien, pues bueno, creo que hay que considerar que todos los estudios que existen, pues también son estudios muy heterogéneos, con los cuales, pues como conclusiones de todo esto, podemos mencionar que se benefician más las pacientes que tienen ganglios positivos y a mayor número de ganglios, un mayor beneficio de continuar con terapia endocrina extendida, así como tamaños tumorales más allá de T2. ¿Qué pacientes iniciar la terapia extendida? Creo que, y siempre lo he comentado con una de mis maestras que bien me lo enseñó, que el día para poder iniciar con una terapia extendida es el día que te ha terminado los 5 años la paciente y evaluar siempre cómo ha sentido pues, los efectos tóxicos y también si tiene alguna comorbilidad asociada. ¿En qué pacientes no lo utilizaría? Pues en pacientes que tienen una mala tolerancia al tratamiento, que tienen un riesgo de fractura alto, o sea que ya en el año número 5 pues desarrollaron osteoporosis y que no ha habido una mejoría respecto a esto con el tratamiento para la misma, y también en pacientes con riesgo bajo. Creo que algo que viene muy fuerte pues son las firmas genéticas, y si tenemos una paciente con un riesgo genómico alto, también te consideraría en esa paciente dar un tratamiento con terapia extendida. Excelente, muchísimas gracias. Pienso que son respuestas para la vida práctica de todos nosotros. Y querido Yuki, me encantaría si pudieras darnos un mensaje a todas las miembros de Álamo que te están escuchando y por supuesto a todos los que han tenido la gentileza de conectarse a este webinar. Pues muchas gracias por la invitación, primero que todo, y pues siempre considerar al paciente como una persona integral, considerar todos sus factores de riesgo, todas sus comorbilidades y así ofrecer el mejor tratamiento. Excelente, seguimos con nuestro webinar y esta vez tengo el placer de anunciarles una expositora de lujo, la doctora Paula Escobar. Ella es cirujana especialista en mama que hoy trabaja en Cleveland Clinic, pero también tenemos el honor de que ella es una excelente doctora latinoamericana porque es expresidenta de la Sociedad Mastología Chilena y también es miembro de la Federación Latinoamericana de Mastología. Ella nos va a hablar de un tema muy interesante que es la biopsia del ganglio centinela después de la neoadyuvancia. Todas las controversias en torno a este tema, esperamos resolverlas con la doctora Paula. Querida Paula, adelante. Hola, un gusto saludarlos. Estoy sumamente agradecida a la doctora Ligia Vilés y a Álamo que me han invitado a hacer esta charla en el día de hoy, conmemorando el 19 de octubre en este mes especial del mes del cáncer de mama, ¿verdad? La charla que voy a presentar hoy es biopsia del linfonodo centinela en posneoadyuvancia, cuáles son sus avances y cuáles son las controversias existentes. Estos son los temas que vamos a ver durante la presentación del día de hoy. Y lo primero que quiero mencionar es que ha habido un avance muy significativo en la última década en cuanto a la cirugía axilar de la mama. Hemos ido en la ruta de eliminar la cirugía axilar y en especial la disección axilar muy de a poco. Partimos con los estudios de Milán en pacientes clínicamente negativas, después seguimos con los estudios el Z11 y el Amaros, que los vamos a mencionar más adelante en pacientes que teniendo ganglio centinela positivo, dejamos de hacer mayores cirugías axilares en ellas y después avanzamos hacia las pacientes que siendo N1 al inicio de terapia neoadyuvante con conversión a N0, dejamos de hacer cirugía axilar en ellas. Pero seguimos teniendo algunas dudas y voy a tratar de centrarme en la charla en estas últimas dos aspectos, que son aquellos pacientes que tienen enfermedad residual después de terapia neoadyuvante y aquellas, voy a mencionar brevemente, aquellas que van a terapia endocrina neoadyuvante. Entonces, ¿qué sabemos de ganglio centinela? Es bastante seguro ya hacerlo en pacientes que son mayores de 70 años, es bastante seguro dejar de hacerlo en pacientes que son mayores de 70 años con receptores hormonales positivos, en algunas pacientes mayores de 60 años en forma seleccionada y que tengan imágenes axilares negativas. Y esto lo hemos ido aprendiendo tanto del
Choosing Wisely, que se basa en el trabajo publicado por Hughes en el 2013, donde el 62% de los pacientes que tenían muy buena sobrevida y escasa recurrencia axilar no tenían estadificación axilar. Y últimamente del estudio Sound, que resultó y demostró la no inferioridad de cirugía axilar versus el linfonodo centinela en aquellas pacientes que tenían cánceres pequeños y que el estudio axilar al ultrasonido era negativo, ¿verdad? El ACOSOC Z11 ya lleva al menos 10 años las publicaciones, más de 10 años las publicaciones de seguimiento, en que se muestra que la disección axilar no mejora la sobrevida en aquellas pacientes, ni la recurrencia en aquellas pacientes que tienen linfonodos centinelas positivos. Y el AMARO mostró la no inferioridad del estudio del tratamiento con radioterapia en aquellas pacientes también que tenían linfonodo centinela positivo. Estos estudios tienen ya bastante seguimiento. Y siguiendo la línea de estos estudios bastante conocidos, hemos visto la publicación este año del CENOMAC que en aquellas pacientes en que tienen más de 2 ganglios con macrometástasis es seguro omitir disección axilar. Estas pacientes cabe notar que aún podían tener algún grado de otros ganglios adicionales que tenían esfera microscópica. Y estos estudios ya van incluyendo pacientes que tienen mastectomía, extensiones extracapsulares y tumores bastante más grandes, y también así los hombres. Y algunas de estas pacientes también tenían biopsias probadas positivas. Es decir, de a poco hemos ido avanzando en la omisión de la cirugía axilar. Aquí están los estudios y las curvas que son bastante notables en el CENOMAC, tanto de recurrencia como de sobrevida, donde no hay diferencia en los dos grupos. ¿Qué sabemos de biopsia de ganglio centinela después de terapia neoadyuvante? Estos son los estudios que yo considero pivotales, que nos han ido mostrando las distintas técnicas y cómo hemos ido de alguna manera incorporando estos nuevos datos en nuestros estudios. Tenemos estudios clásicos como lo son de TAN y el NSAP27, que mostraron que era factible realizar biopsia de ganglio centinela en neoadyuvancia en pacientes que se presentaban con ganglios negativos. Y tenemos un poco más abajo todos aquellos otros estudios que vamos a desarrollar durante la presentación del día de hoy, que son pacientes que se presentan fundamentalmente con ganglios positivos, es decir, axila positiva antes de la neoadyuvancia. Bueno, ¿qué dicen las guías clínicas? Las guías clínicas basadas en los trabajos que mencioné en la diapositiva anterior, y como tengo aquí en el recuadro en rojo, muestran que después de quimioterapia neoadyuvante, si el ganglio queda positivo, es necesario ir a la biopsia de ganglio de disección axilar. Si el ganglio se convierte a negativo, basta con la biopsia del linfonodo centinela y no es necesario avanzar en el tipo de cirugía axilar. Hay algunas salvedades y hay algunas menciones. Acá en esta guía NCCN en particular se dice que si el ganglio partió siendo negativo, pero si en una biopsia sale positivo en diferido, está apropiado realizar una disección axilar. Y también se menciona que la biopsia de ganglio centinela en este contexto post-neoadyuvancia podría tener una tasa de falso negativo cercana o superior al 10%, y es por eso que se recomienda la biopsia de más de 3 ganglios y el marcaje o el mapeo con un doble trazador del ganglio. Para ir desarrollando los avances y las controversias, vamos a tener voy a poner acá hipotéticamente algunos pacientes. El paciente la paciente es básicamente el mismo, y lo que vamos a ir cambiando de a poco es la biología tumoral de la paciente. Es una paciente de 54 años. En este caso vamos a mostrar un carcinoma ductal infiltrante que es triple positivo, es decir, receptores hormonales positivos y HER2 positivo. Se presentó con un tumor de 2,5 centímetros, un ganglio era sospechoso al ultrasonido y fue comprobado positivo, por lo tanto fue clipado, y se hizo terapia neoadyuvante con los agentes correspondientes con target a terapia anti-HER2, ¿verdad? En esta paciente vimos que había una respuesta clínica completa, y por lo tanto aquí la pregunta que nos hacemos siempre nosotros como cirujanos que estamos a cargo de estas pacientes es: ¿le hacemos una biopsia de ganglio centinela o le hacemos una disección axilar dirigida? Es decir, a ir a biopsiar ese ganglio, aquel que está marcado. Aquí hay algunos de los estudios importantes, que son el ACOSOC 1071 Argentina y el SNFNAC,
que muestran cirugía axilar en pacientes que partieron con ganglios positivos y que recibieron quimioterapia neoadyuvante. Estos estudios básicamente centraron y mostraron, los objetivos del estudio era mostrar la factibilidad y la identificación del ganglio centinela, y vemos que las identificaciones están en el orden de entre el 87 y el 93%, por lo tanto los falsos negativos eran bastante considerables. Sabemos que esto se disminuye a un 6,8% de falsos negativos si tripleamos este nodo, y esto fue lo que fue descrito por Abigail Claudel con cirugía axilar dirigida. Lo que carecemos en estos estudios son los resultados a largo plazo de la seguridad de la omisión de disección axilar. Esto no ha sido del todo, no es que no haya sido del todo estudiado, sino que no tenemos todos los datos concretos a la altura de hoy. Entonces la pregunta es, ¿clipamos o no clipamos los ganglios? Algunas consideraciones. No clipar o no marcar, en algunos países se clipa, en algunos otros países se marcan con carbón, pero la intención es marcar el ganglio. No clipar cuando hay múltiples nodos en las imágenes pretratamiento. ¿Cuándo lo clipamos? Cuando el paciente definitivamente está enrolado en algún estudio clínico o cuando queremos usar este nodo y ver cómo va a ser su evolución pre y post tratamiento, y en definitiva esto nos va a ayudar a una decisión para el tratamiento adyuvante. Distintos autores han expresado su opinión respecto a clipar o no clipar. No clipar, Galimberti y Barrio, ellos demuestran que con una biopsia de ganglio centinela con al menos 3 ganglios, la recurrencia axilar es mínima y es absolutamente no inferior a con ganglio clipado. En 10 años muestran que es menos de 2%. García Novoa, del grupo español, realizó un estudio prospectivo con pacientes que eran N1 y algunas de ellas N2, con ganglio clipado y con ganglio centinela. La correlación era más o menos del 80%. Benigno Acea, comentando los estudios anteriores, señala que en la estadificación post-quimioterapia es muy importante saber y conocer esta información del ganglio clipado, porque esto va a ser una herramienta imperiosa al momento de decidir cuál va a ser la terapia adyuvante. Por lo tanto, él hace la cápita y menciona que esto no sería una estadificación como tal, sino más bien es conocer el estado del ganglio axilar. Y para él, entonces, este ganglio clipado, que fue el que fue seleccionado por la enfermedad para estar ahí y que el que nosotros conocíamos que estuvo positivo, refleja en forma específica cómo fue la respuesta terapéutica a los agentes que ya usamos. Entonces, envolviendo un poco los conceptos anteriores, en el manejo de la cirugía de axila post-terapia neoadyuvante en pacientes que debutaron siendo N1, hay que considerar clipar o marcar el nodo, usar mapeo dual, remover todos los ganglios que estén calientes, coloreados y palpables, y menciono coloreados porque en algunos centros se usa azul, en algunos otros centros se está usando técnicas como el vertindocianina, en algunos centros se usan algunas otras técnicas ferromagnéticas. Y la recomendación es remover al menos 3 nodos. Algunas de las controversias, por ejemplo, en cómo estudiamos la respuesta a terapia neoadyuvante. Sabemos que la resonancia ha sido uno de los gold standards para esto, tiene una sensibilidad y una especificidad importante, sin embargo bordean el 70 y el 80%. Esta técnica es mucho mejor para los tumores que son HER2 positivos, para los que son triple negativos comparados para otros, y es mucho mejor que mamografía, que ecografía o que examen clínico. En el último tiempo se ha usado mucho también la mamografía contrastada con este mismo efecto y podemos ver y monitorear cómo la enfermedad fue involucionando tras terapia. La paciente B es la misma paciente. Lo que hemos cambiado es que en vez de ser HER2 positivo, ahora va a ser una paciente triple negativo. Mismo tamaño de tumor, mismo ganglio positivo, está clipado, terapia neoadyuvante con las terapias que se escogieron. Tuvo una respuesta clínica completa y decidimos retirar el ganglio clipado, por lo tanto hicimos una disección axilar dirigida. Entonces aquí la otra pregunta que a los cirujanos siempre nos
aparece es, ¿le hacemos biopsia intraoperatoria o le hacemos biopsia diferida? Si le hacemos biopsia intraoperatoria y esta biopsia intraoperatoria es positiva, correspondería hacer una disección axilar. Esto es un estudio realizado en el 2017, es un estudio grande donde se hizo en este mismo setting el análisis de 711 pacientes que fueron sometidas a biopsia de linfonodo centinela y vimos que se vieron que los falsos negativos son del orden del 5,4%. Los falsos, esto es bajo. Los falsos negativos fueron mucho más frecuentes en enfermedades que fueron hormonales, con receptores hormonales positivos, en los que fueron además HER2 negativos y en tumores de bajo grado. ¿Qué sabemos de hacer estudio de biopsia intraoperatoria en pacientes que debutaron como clínicamente N0 y que fueron sometidas a quimioterapia neoadyuvante? Traigo este estudio de Wanis, publicado este año, que es un estudio que me pareció súper interesante. También es un estudio bastante grande. Y este estudio muestra que en pacientes que eran HER2 positivo o triple negativo, que fueron sometidas a quimioterapia neoadyuvante, la positividad de ganglios centinelas en este setting es extremadamente poco común. Y la frozen section o la biopsia intraoperatoria de esta paciente en particular, la sensibilidad en este caso es muy modesta. Solamente un 6% de las pacientes en este grupo tenían algún ganglio centinela positivo y la sensibilidad fue del 57%. Por lo tanto, parecería ser que en este grupo de pacientes que debutaron con ganglios N0, fueron sometidas a quimioterapia neoadyuvante y eran HER2 positivo o triple negativo, la efectividad y la utilidad de la frozen section parece ser bastante mínima. Dos palabras en relación a la disección axilar. Bueno, si realizamos disección axilar, esto lo podríamos hacer en forma diferida o lo podríamos hacer en forma inmediata. En cualquiera de las dos situaciones, algo que también deberíamos o es posible considerar es los procedimientos de cirugía linfovascular profilácticos preventivos para el linfedema. Y para esto se ha planteado y se realiza en algunos centros el mapeo axilar reverso, en donde se inyecta colorante azul, fundamentalmente isosulfán también puede usarse el azul de metileno en el brazo. Se identifica, como muestro en la fotografía del centro, el ganglio linfático que queda teñido, que se comparte con el vaso, el que se preserva. Y esto permite realizar con técnicas microquirúrgicas la anastomosis entre este vaso linfático y la vena y, por lo tanto, prevenir el linfedema. Este estudio que muestro es del Dr. Schwartz, un colega que trabaja en mi centro actual. Entonces, algunas consideraciones en la planificación de la cirugía axilar en pacientes que debutaron con linfonodos positivos al diagnóstico. Uno, considerar clipar los nodos, ya que con esto disminuimos los falsos negativos. Realizar cirugía targeteada o intentar extirpar este ganglio clipado. Usar mapeo dual, porque esto disminuye también los falsos negativos. Y en este caso puntual que yo les estoy mostrando y que en algunas ocasiones hacemos en nuestros centros, el mapeo triple, ya que inyectamos el azul en el brazo, usamos la verde indocianina para detectar el linfonodo centinela junto con el tecnesio 99. Intentamos remover todos los ganglios que sean o calientes o colorados o que sean palpables y intentamos remover al menos 3. Vamos a seguir avanzando y voy a presentarles a la paciente C, que es la paciente con la misma respuesta completa, con el mismo tamaño tumoral, con el mismo ganglio positivo, también triple negativa la paciente. Sin embargo, en esta paciente, para efectos de esta discusión, vamos a hacer que en la sección permanente, es decir, en la biopsia diferida, obtuvimos la respuesta de que este ganglio era positivo. ¿Y por qué lo puse de esta manera hipotéticamente? Para poder tener este ejercicio mental de pensar, ¿le vamos a hacer o no le vamos a hacer disección axilar a la paciente? Entonces, ¿cuándo omitimos disección axilar después de terapia neoadyuvante? Sabemos que lo podemos hacer en pacientes por los estudios que presenté antes, que eran N0, que ahora que post-neoadyuvancia fueron PN0. Sabemos que en aquellas pacientes que partieron con ganglio positivo, pero convirtieron a ganglio negativo,
Pero la pregunta es, ¿qué pasa con aquellas que al hacer biopsia, como la paciente que acabo de mostrar, que en la biopsia tiene ganglio positivo residual post quimioterapia neoadyuvante? Entonces, para un poco desarrollar esta idea, voy a mostrar esta diapositiva que nos recuerda la respuesta patológica completa por subtipo tumoral. En azul, en el medio del gráfico, en cada una de las barras, vemos la respuesta patológica en la axila y vemos indudablemente que la respuesta patológica es superior en aquellos carcinomas que son triples negativos, en los que son HER2 positivos, y la respuesta es bastante escasa o precaria en aquellos pacientes que son hormonales receptivos. Estas respuestas patológicas han ido aumentando con los nuevos agentes. El triple negativo con pembrolizumab, en el último reporte que encontré, que es el de Woodfin en el 2024, independiente de todos los efectos adversos que tiene esta terapia, en las pacientes obtuvo una tasa de respuesta patológica completa de hasta un 86%. Y esta tasa de respuesta completa, de alguna manera, también nos hace pensar un poco cómo manejamos la axila residual positiva post terapia neoadyuvante en pacientes que debutaron con ganglios positivos. Sabemos que la terapia neoadyuvante y la respuesta que obtenemos en la mama o en la axila implica diferencias terapéuticas posteriores en las pacientes, pero no en las terapias no en los pacientes que tienen receptores hormonales positivos. Vamos a hablar brevemente de terapia endocrina neoadyuvante y esta es la misma paciente con el mismo tumor, con el mismo tamaño positivo. La diferencia es la biología tumoral en este caso, donde hemos elegido una paciente con receptores hormonales positivos y con un HER2 negativo. Entonces aquí las preguntas son, a esta paciente que debutó en estas condiciones, que lo más probable es que no va a tener respuesta completa, en menos del 20% de los casos va a tener una respuesta patológica en la axila. Vamos a plantear hacerle biopsia de linfonodo centinela. ¿Cuándo? Algunos estudios que logré encontrar con respecto a biopsia de ganglio centinela después de terapia endocrina neoadyuvante son bastante limitados, hay muy poca literatura en este aspecto y encontré un estudio de Murphy que muestra que en la cohorte de la clínica Mayo, donde hubo un 17% de biopsia de linfonodos centinelas positivos, hubo solamente una recurrencia axilar en 3 años. La tasa de respuesta patológica completa en esta cohorte fue del 10% y no se observaron diferencias fundamentalmente en esta cohorte cuando se hizo un match con cirugía upfront en este tipo de pacientes. Es decir, tras terapia endocrina neoadyuvante en este grupo de pacientes, la respuesta en sobrevida y en recurrencia fue semejante a haberla sometido a cirugía upfront. Algunas consideraciones entonces para el manejo axilar en estas circunstancias en pacientes que comenzaron con ganglios negativos o con enfermedad limitada en menos de 3 linfonodos sospechosos, la recomendación siempre es clipear y biopsiar, ¿cierto? Y realizar biopsia de linfonodo centinela y extirpar el linfonodo centinela clipado. Y de alguna manera utilizar los mismos criterios que utilizamos para biopsia de ganglio centinela upfront, aunque la paciente haya recibido terapia neoendocrina. Y recomendable usar plataforma genómica para estar seguro de que la terapia probablemente es la más adecuada en esta paciente y no otra. Entonces, algunos conceptos que vamos a ir cerrando. En el manejo de la cirugía axilar post-terapia neoadyuvante en pacientes que debutaron como PN0, podríamos no hacer mayor cirugía axilares y evitar disecciones axilares innecesarias en aquellas pacientes que comenzaron siendo N1, pero que la enfermedad fue completamente erradicada tras terapia neoadyuvante. Sin embargo, en pacientes en que la enfermedad residual es positiva, el estándar actual de tratamiento es la disección axilar. Aquí hay algunos estudios importantes que son el SF-NAC, el estudio de Dana-Farber y del Memorial, donde muestran cuál es la situación en el caso de que haya algún linfonodo centinela positivo y
¿Cuál es la positividad de encontrar más ganglios centinela si había células tumorales aisladas, micrometástasis o macrometástasis? Me voy a centrar en el último estudio de abajo porque lo voy a mencionar más adelante, entonces es más fácil. Pero vemos que en el estudio del Memorial, que es la línea de abajo, al momento de encontrar células tumorales aisladas, ellos demostraron que había un 17% de posibilidades de encontrar más linfonodos centinela positivos. Si había micrometástasis en el linfonodo centinela, hasta un 64% de mayor posibilidad de encontrar otros ganglios o en la axila que tuvieran enfermedad positiva. Y número semejante ocurrió para la macrometástasis. Este es otro estudio que considero importante mencionar y compartir con ustedes, que muestra la carga tumoral después de terapia neoadyuvante en pacientes que clínicamente eran positivas y que terminaron siendo gangliopositiva en una cirugía axilar dirigida. En esta cohorte, que fue una cohorte importante de pacientes, también se obtuvo que el 25% de los pacientes tenía algún linfonodo adicional en la disección axilar y que estas pacientes que tenían una disección axilar, una disección axilar en que se comprobó mayores ganglios asociados positivos, representa mayor carga tumoral en la axila. Y la conclusión de estos autores es que tiene potenciales implicancias para el RCB y por lo tanto para el pronóstico de esta paciente, y que esto permite hacer una decisión conjunta con la paciente y con el equipo tratante de cuál es la terapia que se va a realizar adyuvante en este caso. Este estudio es un estudio que fue realizado por Al-Maharik, estudiando los pacientes en la base de datos americanas en un tiempo prolongado de tiempo, entre el 2006 y el 2014, pacientes que tenían tumores entre T1 y T3 y que tenían entre 1 y 3 ganglios positivos, 1.600 pacientes, se hizo biopsia de linfonodo centinela y se comparó la sobrevida con la disección axilar. Y se vio que en esta cohorte de pacientes la sobrevida era mejor en aquellas pacientes en que se realizaba disección axilar. Cuando uno evalúa el forest plot de este estudio, vemos, y tengo remarcado aquí en rojo, que esto es verdad para todas las pacientes. Se favoreció la sobrevida en aquellas pacientes que tenían disección axilar, salvo y en este subgrupo de pacientes donde había enfermedad limitada y tenían tumores con comportamiento biológico de menor grado, es decir, tumores que eran luminales A o B o que tenían grado 1. Y en estos casos favorecía la intervención a realizar solo y exclusivamente biopsia de linfonodo centinela y no disección axilar además. Este otro estudio muestra, es un estudio realizado por el autor ahí señalado, en el grupo holandés y en la base de datos de pacientes holandeses. Estos gráficos muestran la sobrevida y la recurrencia en pacientes tratados con omisión de disección axilar frente a células tumorales aisladas. Y los autores acá señalan que en estos casos en que la enfermedad es mínima axilar, la sobrevida y la recurrencia fue igual en enfermedad muy limitada axilar con células tumorales aisladas y con enfermedad microscópica a cuando los pacientes se convertían a N0, no sí cuando los pacientes tenían más enfermedad positiva. Este es otro estudio que muestra el valor de las células tumorales aisladas. Fue presentado en San Antonio este año, es el ICARO. Y este estudio muestra la omisión de disección axilar en pacientes que tenían células tumorales aisladas en el ganglio centinela tras neoadyuvancia. Y se ve que en el corte a los 5 años, la recurrencia con o sin disección axilar es la misma. Ahora, les he mostrado un poco la evidencia que tenemos, pero les quiero mostrar qué es lo que está pasando. Con la evidencia que disponemos, qué es lo que estamos haciendo los cirujanos. Las siguientes 2 o 3 diapositivas muestran un estudio realizado por Weiss y básicamente en esto lo que se hizo fue un cuestionario a los cirujanos miembros de la Asociación Americana de Cirugía Mamaria y se les preguntó qué estaban haciendo en el caso de que el linfonodo centinela resultara positivo post terapia neoadyuvante.
Bueno, el 60% de los cirujanos ofreció exclusivamente biopsia de linfonodo centinela a las pacientes que se convertían tras terapia neoadyuvante. Había algún porcentaje de pacientes que aún ofrecían a estas pacientes disección axilar. De entrada, lo llamativo del estudio es que a pesar de no tener la información aún disponible, ni las datas frías de los estudios en curso, el 44% de los cirujanos reportó que en algunas ocasiones omitía disección axilar en pacientes que resultaban ser N1, es decir, que tenían enfermedad residual en el ganglio centinela. Y el argumento utilizado fue, en el 74% de estas respuestas que a veces omitían la disección axilar, es que estas pacientes tenían planificada radioterapia. Por lo tanto, consideraban que la radioterapia iba a ser en este minuto, en este setting de pacientes, terapéutica. Cuando vemos los gráficos de los tipos tumorales y de los tamaños tumorales, vemos que la respuesta de los cirujanos para omitir disección axilar fue más vehemente en tumores que eran más pequeños, T1 y T2 en el gráfico de la derecha, y fue más vehemente en tumores de algún comportamiento biológico más benigno, es decir, tumores que tenían receptores hormonales positivos. En estas pacientes, los cirujanos omitían un poco más la disección axilar. Cuando comparamos en estos dos gráficos las respuestas de los cirujanos de omitir la disección axilar, sin embargo, es llamativo que tanto en pacientes que debutaron como clínicamente ganglio negativo o clínicamente ganglio positivo, cuando la respuesta patológica era que el ganglio era negativo, fue omitido en una manera semejante la disección axilar. Y lo que es también bastante llamativo es que cuando se encontraron post-neoadyuvancia en aquellas pacientes que fueron ganglio positivo, o células tumorales aisladas, o micrometástasis, o macrometástasis, la conducta de los cirujanos fue bastante similar a lo que hacían cuando las pacientes se presentaban como ganglio negativo. Es decir, ganglio positivo al debut o ganglio negativo al debut con ganglio patológico positivo tras neoadyuvancia, las conductas fueron bastante semejantes, no omitiendo cirugía axilar adicional en pacientes ni que tenían micrometástasis ni células tumorales aisladas, y aún en un porcentaje considerable de pacientes, en pacientes que tenían macrometástasis en 2 o más ganglios. La mayoría de las respuestas de omisión de disección axilar fue dada llamativamente por cirujanos varones y que tenían más de 20 años de experiencia. Estas siguientes 2 diapositivas que les voy a presentar son los cambios en el manejo de la axila en los últimos 11 años en un reporte de más de 1.500 pacientes tratadas con quimioterapia neoadyuvante en el estudio prospectivo en el SPY. Vemos en azul la biopsia del linfonodo centinela, vemos en rojo en todos los gráficos la disección axilar, y en verde vemos cuando la cirugía del linfonodo centinela fue complementada con disección axilar. Entonces vemos como en el primer gráfico de la izquierda en todos los pacientes ha ido aumentando ostensiblemente la biopsia de ganglio centinela y ha ido disminuyendo la línea roja, que es la de la disección axilar. En las pacientes tras quimioterapia neoadyuvante, que por supuesto que es el gráfico superior de la derecha, que es el B, en que debutaron como ganglios negativos al momento del diagnóstico, por supuesto que el linfonodo centinela mantenía un número importante y la disección axilar se mantuvo siempre baja. En aquellas pacientes en los gráficos inferiores que comenzaron siendo clínicamente positivos, vemos que la disección axilar de a poco, en la medida que se han ido convirtiendo, ha ido disminuyendo y el ganglio centinela, por supuesto, en forma exclusiva ha ido aumentando. En los pacientes del gráfico más de la derecha, con una respuesta patológica de ganglio que termina siendo N0, también el ganglio centinela ha ido aumentando, ha ido quitando espacio a la disección axilar y en algunos casos todavía se mantiene en una cifra estable la disección axilar conjunta con linfonodo centinela. Pero ¿qué pasa? Y
llama la atención que en este estudio eran estudios con tumores más o menos grandes al momento del diagnóstico, y el 53% de estos pacientes efectivamente tenía ganglios positivos al momento del diagnóstico. ¿Qué pasa, sin embargo, en esta misma cohorte de pacientes cuando tras biopsia de ganglio centinela los ganglios resultan ser positivos? Vemos que la disección axilar ha ido bajando, vemos que el ganglio centinela ha ido aumentando y vemos que la cirugía de disección axilar tras linfonodo centinela se ha mantenido estable. Es decir, esta ha sido la tendencia de los cirujanos que podemos comprobar según el estudio. Y es importante señalar que en estas pacientes, en este estudio en particular, fueron tumores de importante tamaño, como ya lo mencioné, pero que además tenían mama print y tenían un riesgo molecular alto. Si vemos el estudio, este mismo estudio de alguna otra manera, y les voy a llamar la atención acá en la parte derecha de este algoritmo del estudio, donde se hizo biopsia de ganglio centinela en 404 pacientes, de ellas el 38% resultó positivas y de ellas en 100 pacientes, esto es vida real, no hizo mayor cirugía axilar. Es decir, en pacientes que resultaron patológicamente positivas en linfonodo centinela tras terapia neoadyuvante, ha ido disminuyendo la compresión de disección axilar en forma prospectiva, aunque no tengamos la data de los estudios que todavía no han sido reportados. Las siguientes diapositivas les voy a mostrar un poco lo mismo, cómo es el comportamiento de los cirujanos frente al linfonodo positivo. Es un estudio de Wong realizado a través de la base de datos americanas, y vemos en la izquierda donde los cirujanos realizan cirugía de biopsia de linfonodo centinela exclusivo en este setting y no la complementan con disección de axila ni con upfront disección de axila en un porcentaje importante, lo tengo aquí señalado en rojo, en las células tumorales en un 36% de cuando existe esto, en un 23% de los pacientes que tienen micrometástasis en el ganglio centinela y en un 13% en pacientes que tienen enfermedad un poco más allá de la micrometástasis. Esto no solamente pasa en la base de datos americana. Cuando se interrogó a los expertos en el consenso de San Gallen en el 2021 y se les intentó llegar a un consenso de cómo manejar la axila en este caso, había consenso en realizar disección de axila tras linfonodo centinela en las macrometástasis, en las micrometástasis en las macrometástasis en un ganglio de 3 extirpados, pero cuando el tema lo llevábamos a la micrometástasis o las células tumorales aisladas, no hubo consenso de los cirujanos en ese panel en ese entonces. Esta es una fotografía del centro donde yo trabajo y con esto vamos a dar paso a qué estudios están en curso. Y vuelvo a realizar la pregunta, ¿cuándo podemos omitir la disección axilar en pacientes que al diagnóstico eran clínicamente positivas? Bueno, estamos esperando los resultados ansiosamente del Alliance A11202 y del Taxis. El A11202 va a randomizar a pacientes que tuvieron linfonodo centinela positivo a disección de axila versus no disección de axila. El Taxis, este es el dibujo original presentado por los autores, también va a randomizar a los pacientes a disección de axila versus no disección de axila, con todas las terapias adyuvantes y la radioterapia planificada oficialmente. Entonces, estos dos trabajos nos van a mostrar y van a dar la respuesta dura de lo que necesitamos saber. En este grupo de pacientes con enfermedad residual en la axila que se someten a quimioterapia neoadyuvante, ¿es necesario o no es necesario realizar disección de axila? Otro estudio que está pendiente es el RTOG 1304, donde aquí la randomización va a ser a radioterapia versus no radioterapia, un poco simulando lo que hizo el Amaros en Upfront Surgery.
el estudio preliminar de este trabajo fue presentado el año pasado en San Antonio, y lo que se mostró en esa oportunidad que fue en pacientes que se convirtieron desde ganglio positivo a ganglio negativo post-neoadyuvancia, la radioterapia regional o la omisión la omisión de radioterapia regional no aumentó el riesgo de muerte o de sobrevida. Estos fueron resultados preliminares. Avanzando con otros estudios que están en curso, este es un estudio también interesante que nos va a dar la respuesta en las pacientes que tengan micrometástasis en el ganglio centinela, cuál va a ser el manejo. Estas pacientes van a ser planificadas para observarlas, es decir, no hacerles disección axilar y no hacerles radioterapia específica. Sí hacerles la radioterapia planificada para radioterapia completa de la mama y en caso de mastectomía, radioterapia pared. Hay otros estudios importantes que están en curso que también los esperamos, que son el Axana y el Minimax, y básicamente estudian la calidad de vida o muestran distintas técnicas quirúrgicas, mapeos, clipeados de ganglios que nos van a dar respuesta con respecto a qué es mejor en estos escenarios. Y ya finalizando, vamos a discutir o quiero compartir con ustedes los mensajes finales para llevar para la casa. Y en primer lugar me gustaría mencionar que las metástasis axilares después de terapia neoadyuvante son uno de los factores pronósticos más importantes de recurrencia locorregional y de demostrar que podría haber una menos sobrevida en este grupo de pacientes. La información que obtenemos de los ganglios después de terapia neoadyuvante es fundamental para planificar las terapias adyuvantes posteriores y por lo tanto representan en este minuto la última etapa de cura en estas pacientes que fueron quimioresistentes y que no respondieron al tratamiento. La terapia dirigida axilar podría ser una solución intermedia entre un linfonodo centinela y una disección axilar completa. Sin embargo, los resultados de recurrencia y de sobrevida de largo plazo están pendientes. Sabemos que estas cirugías representan menos falsos negativos, pero no sabemos el impacto que esto significa en el largo plazo. Los pacientes que tienen células tumorales aisladas o micrometástasis después de ganglio centinela y después de terapia neoadyuvante han mostrado algunos resultados más favorables en algunos estudios si se la compara con macrometástasis. Eso es efectivo. Sin embargo, y estudios retrospectivos han demostrado que podrían tener una sobrevivencia similar. Sin embargo, falta evidencia robusta que muestre la seguridad en este setting de omitir disección axilar definitiva en este caso. La carga tumoral en la axila después de terapia neoadyuvante el significado que ella tiene es completamente diferente que una axila positiva en el contexto de cirugía primaria. En este caso está asociado con tasas más altas de ganglios adicionales positivos que son los no centinela y, como les mencioné por algunos de los estudios, de hasta un 64%. Y es así como algunos autores señalan que uno de los principales objetivos de aplicar disección axilar en estos pacientes es la necesidad de remover enfermedad que fue quimioterapia resistente y por lo tanto que pudiera dañar a la paciente. Y el otro gran argumento utilizado para hacer disección axilar en este contexto es el efecto terapéutico que podría significar eliminar esta enfermedad pero esto no está concluido. Y efectivamente, otra cuestión importante a desarrollar es cuál sería el efecto de la radioterapia en este grupo de pacientes, que eventualmente también podría ser terapéutico, pero que esta data no es conclusiva. Y mis consideraciones finales son las siguientes. La disección axilar dirigida se mantiene como el estándar de tratamiento en pacientes con enfermedad, aunque sea limitada, que incluye ganglio centinela después de terapia neoadyuvante. Sin embargo,
La disección axilar no ha demostrado mejorar el outcome del cáncer de mama en ninguno de los estudios que les mostré y que son muy tradicionales en upfront cirugía. Es otro setting, pero esta cirugía no logró mejorar sobrevida. Y es posible, por lo tanto, que la disección axilar en el setting que estamos hablando hoy en día, con enfermedad limitada, tampoco mejore el outcome, pero esto no lo tenemos en definitiva todavía tabulado, ni tenemos estos datos. Y por lo tanto, necesitamos el resultado de los estudios prospectivos que están en curso para saber si es seguro o no seguro omitir disección axilar en este contexto de neoadyuvancia y con enfermedad residual axilar. Y con esta última diapositiva termino y vuelvo a agradecer a los organizadores de este webinar de haberme invitado a participar. Un gusto y les dejo mi correo para futuros contactos. Hasta pronto. Bueno, pues realmente ha sido un webinar de lujo con 2 expositoras excelentes. Hemos hablado de la hormonoterapia extendida en pacientes con cáncer de mama y también de la biopsia del ganglio centinela post-quimioterapia neoadyuvante. ¿Cuáles son los avances y controversias en estos tratamientos? Me parece que han arrojado suficientes luces para que podamos mejorar nuestra práctica clínica y en un día tan especial como hoy, haber podido conversar sobre los avances y desafíos que tenemos como profesionales en el tratamiento de cáncer de mama. Así que esperamos que se puedan conectar a los próximos mails. Estas charlas van a estar colgadas acá en nuestra página www.asociacionalamo.org y ahí podrán repetirlas y verlas las veces que sea necesario. Una vez más, agradecida con nuestras speakers y nos vemos en una próxima edición de un webinar de Alamo. Hasta luego.